Buenas tardes, damos gracias a Dios por esta oportunidad de regresar nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Y aquí con mi hija Rebeca, estamos bien contentos. Me está platicando algunas cosas de la música y también mi esposa por allá, echando también ganas para poder servir al Señor, que es lo principal. Hermanos, hoy nos toca leer el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Gracias a Dios vamos avanzando. No lo podemos ver todo, ¿verdad? Estamos viendo, después nos van 10 semanas, o sea, esto es de años, pero gracias a Dios espero que les pueda servir en su estudio bíblico. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿verdad? Algo que nos pueda servir a todos para aprender. Recordemos que la idea es que todos aprendamos. Todos podemos ser pacientes, todos podemos ser estudiantes y todos debemos ser discípulos del Señor. Y para eso utilizamos solamente la Escritura y la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde, tu bondad y tu misericordia tan maravillosas, con las que siempre estás no recompensándonos, no Señor, sino concediéndonos una gracia y una misericordia infinita, en el cual podamos compartir estas bendiciones que vienen de tu parte, en el cual podamos vivir bajo tu dirección y tu poder, tu protección. Te alabamos y te bendecimos por eso. Abre nuestro corazón, Señor, para tu palabra. Sé tú nuestro maestro, Señor. Siempre sé tú nuestro maestro. Y que todos podamos aprender al abrir tu Santa Escritura las maravillas de tu ley, las maravillas de tu amor. Sé con nosotros, Padre, y gracias por haber estado este día en tus cosas, en tu reino, y que podamos terminar este día también aprendiendo tu palabra. Oramos también, Padre, por la señora Claudia, tú sabes, la señora Claudia Maluy, que ella perdió a su esposo, Padre. Ella ha estado en una situación difícil. Rogamos tu bendición para con ella. También rogamos tu bendición para los enfermos, especialmente, Señor, los de esta enfermedad tan malvada que no siquiera sabemos cómo atenderla. Lo único que sabemos es que esto es en control y que tú sabes lo que es lo mejor. Rogamos que nos mantengas firmes en la fe a través de estos tiempos de dificultades. Guárdanos siempre de no pecar contra ti, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Ahorita vamos a cantar un himno. El himno que vamos a cantar hoy es Pon tus ojos en Cristo. Alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, denota la luz de su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no terrenos sin valor será. Háblanos de glorioso Señor, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador ven. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor,
Gracias al Señor por este hermoso canto y hermanos, gracias a Dios por los hermanos que están con nosotros en esta tarde, el hermano Charlie, la hermana Ruth, también la hermana Sharon. Sharon, how you doing? Y, ok, seems to be good now. Thanks God. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, perdón, el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a leerlo todo. Juan 10 del 1 al 42. Juan 10 del 1 al 42. Y en esta porción de la escritura es la continuación pues del capítulo 9. El capítulo 9 realmente con la sanación del que era ciego de nacimiento, y vamos a continuar. De hecho, en ese tema se va a añadir otro al final, pero en el principio es la continuación. Realmente era un capítulo muy largo, pero no lo quisieron terminar ahí. Lo dividieron en dos partes. Dice aquí la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versos del 1 al 42. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que a mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo tú nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hoy el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije,
dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron, perdón, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar, vamos a tener que ir a la primera parte porque es, como les mencioné hace un momento, la continuación del capítulo 9. En el capítulo 9 hallamos un hombre ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor. Luego, como los judíos querían atacar a Jesús, demandaron una explicación y una negación de los hechos de parte del que había sido sanado. Este se aferró a su fe, se aferró a la fe y con su gratitud a Dios, él demostró que no podía hacer esto sino solamente decir lo que había pasado. Por tanto, los judíos lo expulsan de la sinagoga. El Señor va, lo busca y continúan los ataques contra el Señor Jesucristo, diciendo que ellos no eran ciegos. Sin embargo, el Señor les demuestra que la ceguera, en este caso, no es por lo físico, es por la incapacidad de poder ver la obra de Dios cuando ésta es un hecho delante de sus ojos. Capítulo 10 continúa la discusión. Y hermanos, aquí vamos a entrar una de las figuras que se manejan mucho en la escritura, la metáfora y la alegoría. Bueno, la metáfora, quisiera leerles una breve explicación de un libro que usamos mucho en el seminario, se llama Hermenéutica Bíblica. Este es una de las más grandes pesadillas que tenemos cuando estamos en el seminario, y algunos de los hermanos que han ido les dirán que tengo toda la razón. Y donde aquí está una explicación muy sencilla, realmente muy sencilla de lo que es una alegoría. Pero antes que nada, entendamos esto. Esto es un lenguaje figurado. Se dice que una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente a la de su acepción o aceptación literal. En este caso se produce un cambio de significado, de ahí que a las figuras del lenguaje se les dé también el nombre de tropos, transliteración del término griego que significa vuelta o cambio. Se pone una cosa por otra para poder explicar el significado. ¿De acuerdo? Eso es algo muy común en la literatura. Y las figuras más simples de estos cambios, de estos tropos, si voy muy rápido, por favor díganme, menciónenlo ahí en los comentarios, porque es importante saber esto. Estas figuras o sentidos figurados, cambios, las más simples son el símil. ¿Han oído la palabra similitud? Bueno, es semejante a, es como esto. Miren, el símil es una comparación formal que por lo general va precedida por la conjunción como u otra equivalente. Quiero darles un ejemplo, el Salmo 42.1. Salmo 42.1. Algunos no sabremos el Salmo 42. ¿Qué dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No estamos diciendo que somos el ciervo, sino como el ciervo nos compara. ¿De acuerdo? Ese es básicamente el símil. El siguiente es de estas figuras, de estos tropos, como les dije, estos cambios, la metáfora. La metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente,
no aparece la palabra como. En este caso, vamos a ver los primeros versículos de Juan capítulo 10. Ustedes lo ven aquí. Vamos a ver, de hecho, vamos a ver, hermanos, del verso 1 al 6. Juan 10 del 1 al 6. Para que veamos algunas metáforas. Miren, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Que no hay una comparación explícita. Dice aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tiene mucho sentido que el que no es dueño o no está a cargo honradamente, directamente de parte del dueño de las ovejas, que entra por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero acuérdense que en la última parte del capítulo 9 del capítulo anterior del Evangelio, vimos que les dijo que porque ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Entonces, con esta metáfora, esta figura simple de dicción, el Señor le está tratando de explicar su condición espiritual. Ese rechazo enorme. Todos sabían bien claro por la escritura, Salmos del 89 al 150, que Israel es el rebaño, el pueblo de Dios, una comparación con las ovejas. Y el verdadero pastor es Dios. Eso todos lo sabían. Estamos hablando de un lugar donde se usaban mucho estas metáforas, donde se usaban mucho estas figuras en su lenguaje. Las usamos diariamente, como mencionamos, ya hemos usado esto. Miren, por ejemplo, aquí quiero mencionarles un término muy interesante aquí. Por ejemplo, en el libro de Oseas, una metáfora, capítulo 13, verso 8, si lo quieren buscar por ahí, Oseas 13, 8. Ahí los devoraré como una leona. Bueno, vemos el símil, ¿verdad? Como una leona, pero también vemos la metáfora cuando dice, allí los devoraré. O sea, ¿realmente Dios va a comernos, hermanos? O sea, realmente no está. Pero sí, si vemos, entendemos la figura de acción, está hablando de una destrucción. Algunos de nosotros jamás hemos tenido la oportunidad de verlo, tal vez en videos o en documentales, cómo comen los leones. Los leones comen una cantidad grande de carne, o sea, es enorme, o sea, hasta que se sacian. Se les ve la panza que está a punto de reventar de tanta carne que comen. El león llega a comerse bocados de 5 o 10 hasta 20 libras, ¿no? Bocados, ¿no? Es increíble lo que se traga ese animal de carne. Y a veces ni siquiera beben agua, o sea, se beben la sangre de sus víctimas. Es una cosa terrible. Entonces, cuando él menciona esto de como una leona, está hablando de una manera tan rapaz, tan terrible. Pero cuando dijo anteriormente en Oseas 13:8, qué bueno que aquí la hermana Mercedes puso, dice aquí 13:8. Sí, los devoraré como león. Aquí viene, yo leí mal, creo. Ahí los devoraré. Esa es la metáfora. La metáfora. Entonces, vamos a ver, es una cosa que nos da a explicar otra. A veces, hermanos, no tendría nada que ver directamente, pero sí implícitamente. Otra, quisiera ponerles, por favor, vamos a ver ahí Isaías 59:1. Isaías 59:1, por favor. Si lo ven aquí, por ejemplo, figuras donde se habla en el Antiguo Testamento de la forma en que el Señor nos habla, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? La hermana Mercedes lo estaba colocando ahorita en el puesto. Muchas gracias. No la avisé con tiempo, pero me hace el favor de ponerla. Isaías 59:1. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Un segundito, por favor, para que todos lo vean. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado la mano de Jehová. Es una metáfora.
incluso también la mano de Jehová. Sabemos que Dios no tiene manos. ¿Por qué? Juan 4:24. Dios es espíritu. Estamos en el Antiguo Testamento, recordemos esto. ¿Hasta cuándo toma forma Dios de hombre? Bueno, literalmente hasta el nacimiento del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay metáforas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya hemos visto algunos. Como dice ahí Juan 6:35, dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea, no vamos a pensar nosotros los mexicanos de que el Señor era un cuernito o una conchita. O sea, no se trata de eso, ¿de acuerdo? O si vemos, somos más artísticos, pensemos que es un gran bolillo. O sea, no se trata de esto, pero es el único que nos puede dar vida, sustentarnos. Por eso Juan les dijo, yo soy el pan de vida. Y como es el único que puede sustentarnos, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, entonces, estas figuras nos explican que hay cierto contenido espiritual en la forma en que Dios se expresa en su palabra y también nos quitan varias dudas de, bueno, si Dios es espíritu, por ejemplo, en este caso, ¿por qué habla de la mano de Dios, el dedo de Dios? Son formas de expresión que están explicando la acción de Dios. La mano de Jehová no se ha cortado. Es cierto. O sea, ¿cuándo va a descansar la mano de Dios? Nunca, nunca se cansa. Siempre se extiende. El poder de Dios, decíamos esta mañana, no tiene límites. Así es esto. Bueno, en el capítulo 10 de Juan, hablando de este ladrón y salteador, esta es una alegoría. Ahora habla de otra en el verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si vemos, igual continuamos con la idea de la comparación. Hay un redil, hay unas ovejas, estas le pertenecen al Señor. Bueno, el que entra por la puerta es el pastor. Pero si alguien brinca la barda, alguien se brinca de la cerca, este es un ladrón. Un ladrón y un salteador. Ahora, aquí es otro elemento. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Yo una vez escuché una explicación donde decía que el pastor mismo, él se ponía en la entrada y él era la puerta de las ovejas y para que salieran las ovejas, él tenía que primero quitarse y etcétera. Y se ve muy romántico. O sea, realmente dijo, wow, qué impresionantes costumbres de esos lugares. Pero la verdad es que no se menciona así aquí en este pasaje. En este pasaje dice que hay un redil de las ovejas, un corralito le llamaríamos nosotros, hay una puerta, verso número 2, y número 3 hay un portero. Es un portero que está a cargo de la puerta, pero no nada más va a reconocer al verdadero pastor. Por ahí también leí que los ángeles vienen y ellos abren el reino de los cielos. Hermano, nadie abre el reino de los cielos, hermano. Solo el Señor puede dar la entrada y la bienvenida. ¿Por qué? Porque solamente le pertenece a Él. En la Biblia no se menciona un comité de bienvenida de ángeles, no se menciona. Y hermano, pero dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sí, pero no dice que le dieron la bienvenida en el cielo. Porque si fuera así, tendría que haber muerto en ese instante y su alma ha ido en ese instante, en ese preciso instante. De hecho, cuando el Señor está muriendo en la cruz, y siempre hacemos referencia a esto, ¿verdad? Al ladrón clavado ahí le dice, acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. ¿Qué le dice el Señor? De cierto estarás conmigo, conmigo en el paraíso. Entonces, miren, ahorita vamos a seguir un poquito para poder explicar otras cosas. Bueno, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Ciertamente, aunque está hablando, hermanos, de animalitos, que animales pueden ser muy inteligentes también, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo le hablo a mi perro con un hueso en la mano y el perro va a venir, ¿verdad? No sé si porque le digo su nombre o por el hueso, pero yo lo llamo y todo. En otras ocasiones saben que va a haber un beneficio. Principalmente los animales, cuando se acercan a nosotros,
saben que va a haber un beneficio. Bueno, no es lo único, no se trata de discutir de animales en esta noche, se trata de decir que estas son metáforas, imágenes que nos van a explicar en su momento verdades diferentes. Vamos para allá. Y cuando los ha sacado fuera, verso 4, todas las propias van delante de ellas. Y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Más al extraño, ¿se acuerdan? Verso número 1, que hace el verso número 1, del ladrón y el salteador. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús. Bueno, aquí se menciona otra palabra que también es una figura de dicción. Es una figura de relaciones, ¿verdad? Es una figura que tenemos aquí, hermanos, y tenemos que irla aprendiendo. La alegoría es una figura compuesta. Decimos que una figura sencilla era un símil y una metáfora. El símil es cómo y la metáfora no dice la palabra cómo, simplemente la declara. Yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida. Bueno, esa es la declaración de una metáfora, una comparación sencilla. Pero cuando las comparaciones se vuelven más complicadas, o cuando hay dos o tres, como ya las leímos ahorita en los primeros 6 versículos, a este grupo de comparaciones, a este grupo de metáforas o cambios, se les llama alegoría. Alegoría. Cuando hay varios elementos que representan otra cosa, se llama alegoría. Una alegoría es una sucesión de metáforas, generalmente combinadas en forma de narración y de cuyo significado literal se prescinde. Su característica principal es la pluralidad de puntos de aplicación. A diferencia de la metáfora es simple, solo tiene una explicación. La alegoría ocupa este grupo, este conjunto de explicaciones. Vamos a verlo. Aunque el propósito de la alegoría bíblica es dar una enseñanza espiritual, sí existen varias alegorías en la escritura, pero debemos reconocer, y es una de las reglas que tenemos en la interpretación, y llamamos reglas porque si entendemos el pasaje y entendemos la forma en que está escrita, entonces vamos a darnos cuenta que no podemos alegorizar absolutamente todo, ni hacer una metáfora de absolutamente todo lo que dice la Biblia. En la escritura tenemos narración, algo literal, tenemos historia, un registro de acontecimientos, tenemos poesía, tenemos enigmas. No quiere decir que sea oscuro el contenido, pero sí que ha sido tratado de ocultarse. Vamos a ver más adelante algunos enigmas, pero ahorita quiero que veamos nada más esto. Estas alegorías, esta alegoría, y no usar el lenguaje alegórico en todo. No podemos usar el lenguaje alegórico en todo. Sería un grave error de interpretación. Ejemplo, decimos que el Señor creó los cielos y la tierra, y alguna gente inmediatamente dice, es una alegoría, hermanos, es una metáfora. Según lo que hemos leído de la Escritura, es una narración, es literal. Nosotros los cristianos sostenemos, decíamos apenas el viernes y hoy en la mañana, que la creación es literal. Dios tiene el poder creador, no es una figura de dicción. De igual manera, mucha gente dice que los primeros 3 capítulos de Génesis simplemente son una alegoría, una forma de explicar lo inexplicable. Y por esto le dan tanta autoridad a la mal llamada evolución. Bueno, nosotros creemos que el Génesis es literal, que es histórico. Y así fue revelado a Moisés. Muy bien. Entonces, haciendo esta aclaración, si hay alguna duda, hermanos, espero que podamos apoyar más esto, podamos estudiar un poquito más, pero vemos que aquí hay una alegoría en estos pasajes, del 1 al 6. El 6 les dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ¿qué creen? Pero ellos no entendieron de qué les decía.
¿por qué no pudieron entender esto, hermanos? ¿Por qué no pudieron? Oh, acuérdense, Juan capítulo 9, chispas, cerré mi Biblia, perdón. Juan capítulo 9, el último verso del capítulo 9 de Juan, perdón, es que aquí cerré mi Biblia, por un tonto instante, dirían allí en el seminario, es un lapsus brutus, cuando uno la riega. Capítulo 9, verso 41, le responde el Señor, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado es la principal razón de no entender la palabra de Dios. Es el principal motivo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos escuchar la palabra de Dios sin santidad? ¿Cómo podemos entenderla? Vuelvo a mencionar, puedes aprenderte estos libros, puedes aprenderte estos textos, pero si no existe una santa relación con el Dios Santo, no vamos a entender jamás el significado. Por eso mucha gente por ahí que no conoce a Dios dice, oh, la Biblia es misteriosa y los caminos de Dios son misteriosos y bla, bla, bla. Hermanos, discúlpenme, pero no para el creyente, no para el cristiano. Que nos falte estudiar y que haya cosas que jamás vamos a comprender es diferente. Pero no salgamos con esto. De hecho, el Apocalipsis en el primer capítulo nos menciona que la revelación de Dios es para nuestra bendición. Luego léanlo por favor con calma, con detenimiento, palabra por palabra, y se darán cuenta que ese es el propósito de la revelación sagrada, nuestra bendición. Ahora, otra vez, capítulos 10, versos del 1 al 6. Vamos a ver aquí las figuras que entendemos. Un ladrón y un salteador, lo acaba de decir, es el que no entra por la puerta. Claro, no puede entrar. No es suyo el rebaño, no está a cargo del rebaño, el portero no lo va a dejar entrar, las ovejas no lo van a seguir, las verdaderas ovejas. Esto es, el creyente en Jesucristo que ha sido salvado y redimido, no va a atender la voz del ladrón. Lo vimos ya ahorita en estos 5 versículos, ¿verdad? Número 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O si lo queremos leer al revés, el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. ¿Por qué? Verso 3, sus ovejas oyen, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hermanos, yo realmente nunca he visto eso. No he leído, de lo que he leído, no he encontrado en la literatura, o mejor dicho, en la cultura judía que, oh, Blanquita, vente para acá, tú Prieta, vente para acá. O sea, realmente no, por eso debe de haber una enseñanza diferente aquí. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Recuerdan el Salmo? Bueno, estamos hablando de las personas que lo siguen. Verso número 7, verso número 42 de este mismo pasaje. Capítulo 10, verso 42. Y muchos creyeron en él. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. He aquí la importancia de la palabra de Dios, hermanos. La importancia de la palabra de Dios es que las verdaderas ovejas de Dios oyen su palabra, reconocen la voz de su pastor y le siguen. Muchos oyen la palabra, pero no le siguen. Ya lo vimos en el capítulo 8, el capítulo 9. Muchos habían creído en él cuando empezó a hablar. Capítulo 6, cuando empezó a decir yo soy el pan de vida, tienen que venir a comerme, tienen que beberme. ¿Y que dijeron? Ya no lo siguieron. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan, hermanos? Mateo capítulo 7. O sea, tenemos que oír la voz de Dios. Es la más grande bendición. Pero es más grande bendición aún si lo seguimos. Entonces, tú no sigas a nadie porque es que los calvinistas o los reformados o los bautistas o los católicos romanos, peor aún los testigos o los mormones o que aquí dan cosas o que, o sea, no es por ventaja.
realmente el beneficio es estar con alguien que nos va a cuidar. Muchos dicen, "Ah, vamos a salir y a hallar pastos y a comer y a todo eso, les bendiciones". Mucha gente quiere ir al cielo porque ya va a haber un festín interminable, como si fuera el engorde en corral las 24/7. Muchos quieren ir al cielo porque están en las calles de oro, va a haber eso y todo. Hermanos, no vamos al cielo por eso, sino porque nuestro pastor nos ha llamado por nuestro nombre. Y al que venciere yo les daré una piedrecita blanca con su nombre. Esa piedrecita blanca, hermanos, muchos dicen, oh, es una joya que vamos como si fuera nuestro distintivo. No, hermanos, en la antigüedad, si algún día vamos al Apocalipsis, nos da la oportunidad el Señor. En la antigüedad se daban las invitaciones así. Hoy mandamos tarjetas o incluso un email, ¿verdad? Una tarjeta, un tweet. Pero antes se daban así, tenía una inscripción. Esta era tu invitación, este era tu llamamiento. Y se veía bien bonito porque, ¿no?, entregabas tu piedrecita y bienvenido. Es una cosa hermosa. Pero si tú no eres de Dios, no oyes la voz de Dios, no lo entiendes. La rebeldía del pecado en el corazón del hombre, la raíz del pecado, lo que está bien arraigado en el corazón, no te va a dejar oír la palabra de Dios. Hay que sacarla, hay que matarla, como al rey que debió haberlo destruido, perdón, Saúl haberlo destruido, hasta que llegó Samuel y lo cortó a Agag en pedazos. Pecado debe de salir. No vamos a oír la palabra de Dios. No podemos oír la palabra de Dios para que llegue a nuestra alma. La podemos oír con el sentido, pero no la vamos a entender. ¿Qué dice ahí el verso 6? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. No lo entendieron. No eran capaces, ni serán jamás capaces. Por eso, hermanos, en estos tiempos tan terribles, vemos tanto que Dios está diciendo, y sobre todo en su palabra, y a fin de cuentas seguimos con nuestra terquedad. Seguimos con una terquedad terrible. ¿Cuál es esa terquedad? Que no escuchamos la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para seguirlo. Y tú sabes que no podemos seguir al Señor si poniendo la mano en el arado, volteamos para atrás. No podemos hacer eso, hermanos. De igual manera, si tenemos amores más grandes que el mismo Señor Jesucristo, somos indignos de Él. Y si lo negáramos, Él nos va a negar. Hermanos, el amor a Dios es exclusivo. Es exclusivo. Miren, aquí vamos a ver otra vez otro par de cosas aquí en el verso número 1. Ladrón y salteador. Ujú. Hay una pequeñísima diferencia, aunque también se menciona en el capítulo 8, ¿verdad? Ujú. Tenemos que hacer la diferencia en cosas que se oponen. Por ejemplo, el verbo, pero la palabra que se usa para ladrón, es el que agarra cualquier cosa que le viene a la mano. El que agarra cualquier cosa que le viene, el oportunista. Oh, esto está descuidado, ¡pum! Vámonos. Oh, está volteado, no me está viendo, ¡pum! Lo agarro. Ese es el ladrón. El salteador es aquel que roba o arrebata de una manera abierta, sin importar las circunstancias, pero él también es violento. El que viene y te golpea, ¡pam! Ahorita están, desgraciadamente es una noticia muy triste, están golpeando en algunos lugares en California, también en Florida y en Texas. En esta semana he golpeado mucho a los que venden paletas. Una cosa increíble, les van y les golpean y les roban sus cosas o su dinero. Parece como si hubiera sido algo que se empezó a quemar desde California hasta Florida y pasando por Texas. ¿Qué hacen los pobres señores? Apenas si sobreviven, van y les roban, golpeándolos. Ese es un salteador que te brinca de pronto y ¡pum! En la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que vinieron los ladrones, lo golpearon y lo dejaron como muerto. Esa es la idea del salteador. Ujú. Ahora, el portero, como vemos ahí en el verso número 3, realmente es otro tipo de pastor, pero no es el pastor principal ni es el que realmente está a cargo. Él cuida las ovejas, pero no es
verdaderamente el que está a cargo de ellas. Él tiene que dar paso al verdadero pastor, porque el único que puede llamarlas a todos por su nombre es el pastor de las ovejas. El verso número 4, que las siguen, ¿verdad? Que siguen al Señor. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, quisiera leerles este pedacito, lo encontré muy interesante. Dice, es necesario que ellos sean enseñadas a seguirle. Verso número 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Es necesario que ellos sean enseñadas a seguirlo, y no andar perdiéndose en lugares que no tienen límite, que no tienen cercas. Por ejemplo, de irse a meter, si viviéramos en esos pueblos, a los sembradíos, ¿verdad?, que la gente tenía. Tú no puedes dejar que las ovejas vayan y, mira qué bonitas verdolagas o qué bonitas lechugas. Van, se meten y hacen un destrozo. Y sobre todo pueden irse a comer algo que les haga daño. Porque siempre parece que ese sembradío es mucho más rico que el pasto que se les va a dar. Es obligación del pastor de también guiarlos con severidad, pero dándoles seguridad. No te vas a comer eso, pero no te va a faltar de comer. Que no se vea la tentación. El pastor llama de tiempo en tiempo para recordarles, los llama de tiempo en tiempo para recordarles de su presencia. O sea que ellos tienen que aprender a seguirle. Conocen esa voz y lo van a seguir. Pero cuando viene una voz extraña, ellos no se van a parar, no van a andar, al contrario, se van a espantar. Oye, ese no es el pastor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, mencionar con ese entrenamiento, con esa preparación, esa enseñanza. ¿Cuál es nuestra enseñanza? La palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez, verso 1. El que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. Se brinca de un lado. Si alguien dice, no necesitas la Biblia, hijos, qué terrible, hermanos, qué terrible es alguien que dice, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Es más, yo vengo y les empiezo a hablar de otros temas, pero no uso la Biblia, no la menciono, no le pongo la autoridad a la Biblia que sea. Hermanos, cuidado, cuidado. Unos hermanos estaban llamando, estaban un pastor, estaban llamando a un hombre y el domingo hizo menos la Biblia. No, ese es un libro ya viejo que tenemos que actualizar y muchas cosas contra la Biblia. Y en el culto en la tarde, porque por lo general lo invita a uno a predicar un par de cultos en ese mismo día, él dijo, no, y no vamos a abrir la Biblia, quiero mostrarles este libro de psicología que es muy bueno, que me ha servido en mi vida. Hermanos, ese no es más que un ladrón y peor, es un salteador, porque con violencia contra la escritura quiere presentarnos verdades que ni entiende ni sabe, pero que son para su beneficio personal. Las ovejas oyen la voz de Dios y lo siguen. Si el extraño las quiere llamar, ellos van a sentirse pues mal, o sea, van a ver el sentido de alarma, tienen que huir de él, porque ellos no conocen la voz de los extraños. Es un simple hecho. Se comprueba que no van a seguir. Verso 5, al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, que alguien viene y me dice en la iglesia, yo soy pastor, hermano, déjame predicar. Digo, pues mucho gusto, porque yo no conozco tu voz. Ay, hermano, usted es bien cerrado. Sí, qué bueno que entendiste. No, pero es que tiene que dar la oportunidad a los hermanos. No, ¿dónde dice eso? Mi responsabilidad son las ovejas. Tu responsabilidad son tus hermanos, tus hermanas en la fe. ¿Por qué vas a dejar que venga un extraño? No. Si no entiendes eso, estás como los del verso 6, pero no entendieron lo que les decía. Señor tan grande, a partir del verso 7, les vuelve a decir, de cierto os digo. ¿Recuerdan? De cierto, ¿qué quiere decir? La verdad, una verdad. Otra vez empieza con otra metáfora. Yo soy la puerta de las ovejas.
Y si no habían entendido la primera, hermanos, menos van a entender la segunda. ¿Por qué? Porque él dijo que él era el pastor y que alguien le abría la puerta. Bueno, pero como quiera, si continúa diciendo, y nosotros los cristianos comprendemos, el redil es de él, el rebaño es de él, el pastor, el portero es su trabajador, es el que está con él. Bueno, y él es el único dueño. Si él dice, yo soy la puerta de las ovejas, es verdad. ¿Cuáles ovejas? Y aquí explica de estos versículos. Ujú. Vamos a ver los siguientes versículos, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos poquito tiempo, pero vean que son los que los siguen. Aquí la importancia de los siguen. Otra vez, verso 8. Todos los que vinieron, antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron. ¿Ustedes recuerdan esa, en el capítulo, bueno, el capítulo 4 de Hechos, cuando Gamaliel se levanta, porque no saben ya qué hacer con los apóstoles, ¿verdad? No saben qué hacer con ellos, con Pedro y con Juan, y se levanta Gamaliel y les dice, varones hermanos, no nos hallemos luchando contra Dios, porque se había levantado uno llamado Teudas, ¿verdad? Y siguieron muchos, lo mataron, vamos, se acabó y así. Esos son los que se menciona. Ya había habido gente que se había levantado como el Mesías. Somos los salvadores del pueblo de Israel, somos los salvadores del pueblo de Dios. Cada rato se han levantado así llamados Mesías. Todos los que se dicen profetas, pero que no lo son, esos falsos maestros, esos hombres corruptos, nada más son ladrones y salteadores, pero sus ovejas no oyen su voz. ¿Por qué creen ustedes que cuando vino el Señor Jesucristo y Él empezó a hablar, lo empezaron a seguir? Oyeron su voz y lo siguieron. ¿Por qué permanecieron pocos? Porque la verdad, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Nuevamente, verso 9, otra alegoría. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Todo es a través de Cristo. ¿Se acuerdan la discusión que tenían con que si Jesús era el Cristo o no era el Cristo? Que los fariseos estaban reclamándole al que había sido ciego, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Pues yo no sé si es pecador, también. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora sí. Y también sé que Dios no escucha a los pecadores. Y les dijo la verdad. O sea, los verdaderos hijos de Dios van a seguir la voz de su pastor. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Wow! ¡Qué bonito es que entremos por la puerta! ¿Verdad? Sí, pero ¿por qué dice saldrá? Otra vez, verso número 3. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y verso 4. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, dice, si yo entro por él y soy salvo, entraré y saldré y hallaré pastos porque ya soy salvo en Cristo Jesús. La referencia al primer versículo, verso 10 con el verso 1. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vean la gran diferencia. Vean la gran diferencia. Si el Señor es la puerta, viene para dar salvación y va a dar bendición. Pero el otro no. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y después se menciona, ¿quién es ese ladrón y salteador? Satanás. Pero también son todos aquellos que levantándose en el nombre de Satanás, aunque mencionen el nombre de Dios, solo vienen para hurtar, matar y destruir. Esas son las características de un falso Mesías, de un falso profeta, de un falso maestro. Vienen a hurtar. Bueno, sí vienen a hurtar todo lo que viene a la mano y si no te lo quitan. ¿Cómo? Es que tú no tienes fe y para demostrar tu fe tienes que dar este dinero. Para demostrar tu fe tienes que hacer. Hermano, yo conozco a una pareja llamada cristiana
que según están a cargo de una iglesia y las mujeres tienen que ir a limpiarle la casa a la señora para demostrar su humildad ante el Señor. Eso solamente son ladrones. Son ladrones. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido, yo, la puerta, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no crean otra vez, como muchos enseñan, que es para tener riquezas materiales. Son las riquezas del reino de Dios, la presencia de Dios. No vamos al cielo por las abundantes riquezas. Queremos ir al cielo porque allí está nuestro pastor, porque somos ovejas de su prado, somos su pueblo. Y cuando vayamos allá y entremos por él y saldremos y hallaremos sus pastos, esa abundancia de vida es porque estamos en el que da la vida, en el autor de la vida. Otra vez, verso 11. Yo soy el buen pastor, otra alegoría, pero otra metáfora. La alegoría viene creciendo, viene creciendo. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, verso 7, verso 9 y ahora el verso 11. Yo soy el buen pastor. Y aquí señala otra de las grandes bendiciones que tenemos en nuestro verdadero pastor. Yo soy el buen pastor, Cristo, su vida da por las ovejas. Tenemos un hermoso canto que dice, si esto no es amor, yo no sé qué puede ser. No puede el ave volar, no puede el ave cantar, no puede salir el sol. Si esto no es amor, no sé lo que es. Vean aquí, el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, no son las ovejas de él. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Dónde está la fidelidad? Está hablando, hermanos, acuérdense, con los fariseos que habían negado el milagro que había hecho el Señor. No en el sentido del milagro en sí, sino de la autoridad con el que el milagro fue realizado. Nadie podía que fuera pecador abrir los ojos al ciego. No, era imposible. Toda la teología se los decía, todos los estudios sobre la palabra se los decían, pero ellos necios. No, no, no. ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo? Dinos nuevamente. Pues ya se los dije una vez y vosotros, les dijo el que era ciego, no creéis. ¿Queréis acaso ustedes ser sus discípulos? No, somos discípulos de Moisés y ahí estaban, y ahí estaban. Somos, nos llaman ciegos. Sí, ustedes son ciegos. El asalariado huye porque ese asalariado no le importan las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Acuérdense, eso es lo que ya leímos, gracias. Ya leímos en Juan 17:3, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Verso 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este es el Evangelio, hermanos. ¿Pero qué crees? El Evangelio incluye otras ovejas, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Cristo es para las naciones, hermanos. Gloria a su nombre, que por ser Cristo para las naciones, nosotros hoy, por la gracia de nuestro Cristo bendito, somos salvos. Ese es el buen pastor. Ese es nuestro Dios. Y a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Y oirán mi voz y habrá un rebaño, ambos rediles y un pastor. Nunca ha habido dos pastores, siempre ha habido uno. Siempre ha habido un solo pastor. Brinquémonos un momento al verso 19. Ya se me está acabando el tiempo. Vamos al verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y como no entendieron, acuérdense, ¿cuál es el problema con no entender el pecado? Se los dijo en el capítulo 9, verso 42. Porque decís, vemos vuestro pecado permanece.
Por eso en el verso 20 no se contienen de decir lo que realmente piensan y sienten acerca de Cristo. Demonio tiene, demonio tiene. Pero claro, los que veían la realidad, los que eran un poco sensatos, los que estaban realmente buscando al Mesías, ¿qué decía en el verso 21? Juan 10:21. Estas palabras no son endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Claro que no. Ese nada más viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo puede ser esto? Si esto es obra de Dios, hermanos, como hacemos la referencia a Hechos 4 con Gamaliel, si esto es obra de Dios, no le estorba. Estaban ahí, no le creían y no lo creían. Verso 22, la celebración de la dedicación. Estaba el Señor en el templo y otra vez los judíos en su terquedad, en su ceguera espiritual. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Quieres ver el estado espiritual de alguien? ¿Quieres saber el estado espiritual de alguien? Pregúntales quién es Cristo. Muchos te van a contestar, Cristo es el Hijo de Dios. El verdadero creyente te va a decir, Jesucristo es mi Dios y mi Salvador. El incrédulo no puede entender esto. Por eso dice en el verso 24, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Verso 25, ya os lo he dicho. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas decíamos en esta referencia en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3. Cada capítulo se los dijo. Y ellos ya lo sabían. Pero como el Señor Jesucristo les hace ver en el verso 25, os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Por eso vuelve a hacer la referencia cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie se arrebatará de mi mano. Pero ustedes no son de mis ovejas, verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Verso 29. Mi Padre me las dio, que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque el Padre y yo no somos. Volvieron a tomar piedras para apedrearle y les dijo, bueno, ¿por qué me apedrean? Verso 33, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, según ellos, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿No le acaban de preguntar eso, hermanos? ¿No le acaban de decir, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Claro que el alma se turba, claro que el alma pecadora se siente incómoda, se siente terriblemente mal cuando se le menciona el Evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado es el pulpo, es la raíz maldita que quiere agarrar el corazón del hombre, que lo tiene bien pescado. Y el hombre ama la maldad y no puede amar a Cristo, por supuesto, que están enojados y son capaces de blasfemar el nombre de Dios. Lo querían apedrear. Verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. No me creáis. Verso 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creo a las obras. Acuérdense, la discusión era, ¿puede acaso el pecador abrir los ojos del ciego? Claro que no. Pero como no son de sus ovejas, no lo pueden seguir. Bien, hermanos, en realidad, esos pasajes nos enseñan tanto de nuestra condición espiritual. Tenemos que vernos reflejados en esta condición espiritual. Es la verdad divina. No es solamente algo que queramos gozar o tener. No, hermanos, es la verdad de Dios. Y si hasta ahorita en lo que hemos estudiado no vamos a obedecer a Dios, no vamos a seguir la verdad, hermanos, entonces estamos ciegos. Y no solo ciegos, nos vamos a ir a quemar al infierno. Quiera que nuestra oración sea siempre al Señor para ser de sus ovejas y seguirlo. Padre, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor en la cruz por nosotros, por tu Hijo amado, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro pastor, que trae ovejas
de otro redil que nos trajo a tu redil, Padre. Gracias. Muchas gracias. Pero todavía hay muchos afuera, Señor. Muchos de nosotros que todavía no creemos. Muchos hermanos que todavía viven como paganos. Muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, aún de nuestros vecinos y personas que ni siquiera conocemos, están totalmente perdidas porque incluso le atribuyen a Satanás lo que debería ser tu obra. Perdónanos, Señor, y sálvalos. Te lo rogamos, por favor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.